¿Cómo puede alguien que debería proteger convertirse en quien más daño causa? Esa pregunta no llega de golpe, se instala despacio, como una duda incómoda que nadie quiere formular. Durante años todo parecía normal. Una casa común, una familia común, una rutina que no despertaba sospechas. Esta historia comienza en Amstetten, Austria, una ciudad tranquila donde las vidas se cruzan sin ruido. Allí nació, el 8 de abril de 1966, Elisabeth Fritzl. Era una niña reservada, de pocas palabras, observadora. No llamaba la atención. Aprendió temprano a ocupar poco espacio. En la escuela sus profesores notaron cambios con el tiempo. Sus calificaciones bajaron. Su círculo social se redujo. No participaba de conversaciones típicas de su edad, no porque no quisiera, sino porque había aprendido que el silencio era una forma de protección. En casa, las reglas eran claras. No se discutían, no se cuestionaban. La figura paterna imponía control constante, no siempre con palabras, sino con presencia. Elisabeth creció entendiendo que obedecer era más seguro que hablar, que callar evitaba problemas, que su voz no tenía lugar. El 28 de agosto de 1984, cuando tenía 18 años, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Ese día, su padre, Joseph Fritzl, le pidió ayuda para arreglar una puerta en el sótano de la casa. No era una petición inusual. Ella aceptó. Bajó las escaleras sin imaginar que ese sería el último momento de libertad que conocería durante décadas. Lo que sucedió después no fue impulsivo. No fue un accidente. Fue el resultado de una planificación prolongada. Años antes, Joseph había solicitado permisos para realizar construcciones en el subsuelo de la vivienda. Aprovechó estructuras antiguas, diseñó accesos ocultos, creó un espacio que no figuraba en los planos visibles de la casa. Cuando Elisabeth no regresó, la reacción fue inmediata. Su madre entró en pánico, se llamó a la policía, se denunció su desaparición. La casa fue revisada. El sótano fue inspeccionado solo en las áreas visibles. No se encontró nada extraño. Joseph se mostró tranquilo. Aseguró que su hija había decidido irse. Habló de una posible intención de unirse a un grupo religioso. La explicación no convencía del todo, pero tampoco fue descartada. 2 años antes, Elisabeth había intentado huir con una amiga. Ambas fueron encontradas y regresaron a casa. Ese antecedente pesó más de lo que nadie imaginó. La búsqueda continuó durante semanas. Familiares recorrieron estaciones de tren. Esperaban verla aparecer en cualquier momento, pero Elisabeth no volvió. 1 mes después, llegó una carta al domicilio familiar. Estaba escrita con su letra. Decía que estaba bien, que había decidido comenzar una nueva vida, que no quería ser buscada. Su madre reconoció la escritura. La policía tomó la carta como una señal de que se trataba de una decisión voluntaria. El caso perdió fuerza, pero la ausencia nunca se volvió normal. El silencio no cerró la herida. La espera continuó. Mientras tanto, bajo la casa, el tiempo se detenía. El espacio oculto no era improvisado. Tenía puertas de acero, sistemas de cierre complejos, aislamiento que impedía que los sonidos escaparan. Solo una persona sabía que existía. Joseph justificaba su presencia constante en el sótano, diciendo que era su lugar de trabajo. Nadie entraba. Nadie preguntaba. Las reglas se respetaban sin discusión. En la comunidad era visto como un hombre respetable, ingeniero, vecino correcto, padre de familia. La normalidad funcionó como disfraz. Con el paso de los años, la desaparición de Elisabeth dejó de ser noticia, pero no dejó de doler. Su madre nunca dejó de pensar que algún día regresaría. Nunca quitó del todo su lugar.
Lo que nadie sabía era que Elizabeth no se había ido. Nunca se fue. Vivía a pocos metros de ellos, en aislamiento extremo, sin luz natural, sin contacto con el mundo exterior. Los años pasaron, y la verdad permaneció enterrada. Este no es solo un caso sobre lo que ocurrió bajo una casa, es una historia sobre silencio, control y ceguera, sobre cómo lo impensable puede existir cuando nadie se atreve a mirar. En el próximo capítulo, la historia avanza, no para provocar morbo, sino para entender cómo una vida puede desaparecer sin que el mundo lo note. El paso del tiempo no trajo respuestas, solo trajo costumbre. En la superficie, la vida siguió su curso. Los días se repetían, las conversaciones cambiaban. La ausencia de Elizabeth dejó de ocupar titulares, pero nunca dejó de ocupar un lugar en la casa. Su madre siguió esperando, no con resignación, sino con una esperanza silenciosa. Cada ruido en la puerta era una posibilidad. Cada carta que llegaba generaba una expectativa que, la mayoría de las veces, terminaba en decepción. Joseph, en cambio, mantuvo su rutina intacta. Salía, trabajaba, regresaba, pasaba largas horas en el sótano bajo el argumento de que allí tenía su espacio personal, su taller, su lugar de concentración. Nadie discutía esa explicación. No era un hombre que admitiera preguntas. El espacio oculto bajo la casa no era improvisado ni precario. Había sido diseñado con anticipación, aprovechando estructuras antiguas del inmueble. No figuraba en planos visibles. No tenía accesos evidentes. Era, en términos prácticos, invisible. El aislamiento no era solo físico, era psicológico. Elizabeth vivía sin referencias externas, sin saber qué día era, sin saber qué hora, sin saber cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio la luz natural. La rutina dentro de ese confinamiento extremo no la marcaba un reloj, sino la presencia de su captor. Cuando él aparecía, el tiempo existía. Cuando se iba, todo volvía a quedar suspendido. Arriba, la familia crecía. Abajo, la vida de Elizabeth se detenía. Con el paso de los meses, Joseph comenzó a llevarle provisiones con regularidad, alimentos básicos, objetos mínimos, lo suficiente para mantenerla con vida, pero nunca para devolverle dignidad. El argumento que sostenía ante los demás era siempre el mismo. Nadie debía entrar a su espacio de trabajo, no por privacidad, sino por seguridad. Decía que había herramientas peligrosas, que había materiales delicados, que no era un lugar para curiosos, y la casa obedecía. El control no se ejercía solo con órdenes directas, se ejercía con intimidación constante, con un carácter autoritario que hacía que nadie quisiera contradecirlo. Mientras tanto, la policía cerraba lentamente el caso. La carta había cumplido su función. Para los registros oficiales, Elizabeth había decidido irse. No había indicios claros de un delito. No había pistas. No había cuerpo. El expediente se enfrió. Pero el engaño no terminó allí. Con el paso de los años, nuevas cartas aparecieron, siempre breves, siempre tranquilizadoras, siempre escritas con la misma intención: mantener la versión de una hija que había elegido desaparecer. Cada carta era una capa más de silencio, una confirmación falsa de que todo estaba bien. Para la madre, esas palabras eran un alivio parcial, doloroso, pero suficiente para no perder la esperanza. Nunca dejó de pensar que algún día volvería. Lo que nadie sabía era que esas cartas no eran libres. Eran parte del control, una extensión del confinamiento. Mientras el mundo avanzaba, Elizabeth envejecía en el encierro, sin referencias sociales, sin contacto humano fuera del que le imponían, sin posibilidad de decidir. Con el tiempo, su cuerpo también comenzó a cambiar. La maternidad llegó en las condiciones más extremas, no como una elección, no como una etapa natural de la vida.
sino como una consecuencia inevitable del aislamiento y del control absoluto. Los nacimientos ocurrieron en el mismo espacio cerrado, sin asistencia médica, sin condiciones adecuadas, solo con lo indispensable para sobrevivir. Uno de los recién nacidos no sobrevivió. La falta de atención médica fue determinante. No hubo hospital, no hubo urgencia, no hubo oportunidad. Los otros niños sí vivieron, y con ellos el engaño se volvió más complejo. Joseph tomó decisiones que nadie cuestionó. Dejó a algunos de esos niños en la puerta de la casa, acompañados de cartas que explicaban un supuesto abandono. La historia era siempre similar. Una hija que no podía hacerse cargo, que pedía que sus padres criaran a los niños. La familia aceptó esa versión. La comunidad también. Esos niños crecieron en la casa, a la vista de todos, fueron registrados, fueron a la escuela, tuvieron una vida que parecía normal. Otros niños permanecieron abajo, en el mismo aislamiento que su madre, sin documentos, sin existencia legal. Dos realidades convivían bajo el mismo techo, una visible, otra completamente oculta, y nadie lo sabía. A los ojos del vecindario, Joseph era un abuelo que había asumido responsabilidades. Un hombre que había ayudado a criar a sus nietos, un padre dedicado. La fachada funcionaba. Los años pasaron así, uno tras otro, sin interrupciones, sin sospechas serias, hasta que el cuerpo de una de las jóvenes comenzó a fallar. Los síntomas no podían ocultarse. La debilidad era evidente. La salud se deterioraba rápidamente. Elizabeth entendió que el silencio ya no era una opción, que, si no hacía algo, perdería a su hija. Y por primera vez en muchos años, pidió ayuda. Ese pedido marcaría el inicio del final. No inmediato, no sencillo, pero inevitable. En el próximo capítulo, la historia entra en su punto más crítico, cuando la verdad, por primera vez, se asoma al exterior, y la normalidad comienza a resquebrajarse. La salud de la joven no mejoraba. Cada día era más evidente que algo grave estaba ocurriendo. En el espacio de aislamiento, Elizabeth observaba cómo su hija perdía fuerzas. La respiración se volvía difícil. El cansancio era constante. No había medicamentos, no había diagnóstico, no había opciones. Por años, el silencio había sido la única regla posible, pero ahora el silencio significaba perderla. Elizabeth suplicó, no gritó, no exigió, pidió. Pidió que la llevaran a un hospital, pidió una oportunidad, pidió que alguien más la viera. Joseph se resistió. Durante años había controlado cada decisión, cada acceso, cada límite. Romper esa dinámica implicaba un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. Pero el deterioro ya no podía ocultarse. La joven estaba en peligro real. Finalmente, Joseph accedió. Eligió un momento específico, esperó a que la casa estuviera vacía. Preparó el traslado como si fuera un trámite incómodo, no una emergencia. La sacó del aislamiento extremo y la llevó al exterior por primera vez en su vida. Para la joven, el mundo era desconocido. La luz, el aire, el ruido, todo resultaba abrumador. Cuando llegó al hospital, el personal médico notó de inmediato que algo no encajaba. La paciente estaba gravemente debilitada. Presentaba signos claros de privación prolongada. No tenía documentos, no tenía historial médico, no figuraba en ningún registro. Joseph dejó a la joven allí. No dio explicaciones claras. No volvió. Los médicos hicieron lo que estaba a su alcance. Comenzaron exámenes. Intentaron reconstruir una historia clínica inexistente. Cuanto más investigaban, más preguntas surgían. La policía fue notificada. Mientras tanto, Elizabeth permanecía en el aislamiento, sin saber qué estaba ocurriendo afuera. Sin noticias,
sin respuestas. Días después, Joseph regresó. Esta vez para llevar a Elizabeth al hospital. Ella había prometido no decir nada, no porque quisiera protegerlo, sino porque quería salvar a su hija. Creía que el silencio, una vez más, podía ser la solución. Al llegar, fue separada de él. Los agentes hablaron con ella en una sala privada. Las preguntas fueron directas. La situación era demasiado extraña para ignorarla. Elizabeth dudó. Durante años había aprendido que hablar tenía consecuencias, que la verdad no siempre traía alivio, pero también sabía que si no hablaba, todo seguiría igual. Los agentes le aseguraron algo fundamental. No volvería a ese lugar. No tendría que ver a su padre otra vez. Esa promesa marcó el quiebre. Elizabeth comenzó a contar. Primero con frases cortas, luego con más detalles, finalmente con claridad. Habló del espacio oculto, del aislamiento prolongado, de los hijos nacidos allí, de las cartas, del control. Cada palabra abría una realidad que parecía imposible. Los agentes escuchaban sin interrumpir, tomaban notas, confirmaban datos. Lo que surgía no era confuso, era coherente, era consistente. Y era aterrador. La policía actuó de inmediato. Se organizó un operativo discreto. No hubo anuncios. No hubo confrontaciones públicas. La prioridad era confirmar la existencia del lugar y proteger a las personas involucradas. Cuando ingresaron a la casa y accedieron al espacio oculto, la historia dejó de ser un relato. Se volvió evidencia. El aislamiento extremo existía. Las puertas, los sistemas de cierre, las condiciones. Los hijos que permanecían allí fueron rescatados. Era la primera vez que salían al exterior, la primera vez que veían el cielo, la primera vez que entendían que el mundo era más grande que ese espacio. Joseph fue detenido. Durante los interrogatorios iniciales reconoció parte de los hechos. Admitió el confinamiento. Aceptó su responsabilidad sobre el espacio oculto. Intentó justificar sus decisiones con explicaciones que no resistían análisis. La noticia se hizo pública. La comunidad quedó en shock. Los vecinos no podían comprender cómo algo así había ocurrido sin ser detectado. La imagen del hombre respetable se desmoronó en cuestión de horas. El caso avanzó rápidamente. Las pruebas eran contundentes, las declaraciones coherentes, la estructura del engaño evidente. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un centro especializado. Allí comenzó un proceso completamente nuevo, no de justicia todavía, sino de recuperación. Aprender a vivir fuera del aislamiento no fue inmediato. El contacto social, las decisiones simples, la libertad. Todo debía ser aprendido. Mientras tanto, el proceso judicial se preparaba. En el próximo capítulo veremos cómo el sistema enfrentó una verdad que parecía imposible. El juicio, las consecuencias y las preguntas que aún hoy siguen abiertas. El proceso judicial comenzó en un clima de incredulidad colectiva. Lo que durante años había sido invisible, ahora ocupaba portadas, titulares y conversaciones públicas. El 16 de marzo de 2009, Joseph Fritzl fue llevado ante el tribunal. Entró escoltado. Evó un rostro serio, contenido, evitó el contacto visual con la prensa. La acusación no se basaba en suposiciones, se sostenía en hechos comprobados, en evidencias físicas, en testimonios coherentes, en una estructura que no dejaba lugar a dudas. Durante las primeras audiencias, Fritzl aceptó parte de los cargos. Reconoció el confinamiento prolongado, reconoció la existencia del espacio oculto, intentó minimizar su responsabilidad emocional. Presentó sus actos como decisiones necesarias, pero el juicio no giraba en torno a sus explicaciones, giraba en torno a los años perdidos, a las vidas afectadas, al daño irreversible.
El testimonio de Elizabeth no fue público. Se grabó previamente durante más de 11 horas. Se presentó a puertas cerradas, no como protección del acusado, sino como respeto hacia la víctima. En ese relato, Elizabeth reconstruyó su historia con claridad, no con dramatismo, no con exageración, con hechos. Cada año, cada nacimiento, cada carta forzada, cada límite impuesto. Los jueces escucharon en silencio. El peso de la narrativa no estaba en las palabras, sino en la coherencia. Nada parecía improvisado, nada sonaba confuso. A partir de ese momento, la estrategia de defensa cambió. Joseph Fritzl decidió declararse culpable de todos los cargos, no por arrepentimiento inmediato, sino porque la evidencia era incontestable. Intentó explicar su conducta como una forma de protección. Alegó que creía estar evitando que su hija llevara una vida incorrecta. Argumentos que no encontraron respaldo legal ni ético. El tribunal no los consideró atenuantes. El 19 de marzo de 2009, apenas 4 días después del inicio del juicio, se dictó la sentencia. Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua. La decisión incluyó cargos relacionados con confinamiento extremo, manipulación prolongada y la muerte de uno de los recién nacidos por negligencia. La justicia había hablado. Pero el juicio no cerró todas las preguntas. La atención pública se desplazó entonces hacia quienes habían vivido en la misma casa durante años. La madre, los hijos, la familia. ¿Era posible no haber sabido nada? Las autoridades investigaron esa posibilidad, analizaron rutinas, revisaron testimonios, evaluaron accesos. No se encontró evidencia legal que demostrara conocimiento del espacio oculto por parte de la madre. No se hallaron pruebas de complicidad directa. Legalmente no fue acusada. Eso no impidió el debate social. Las preguntas persistieron. La incomodidad también. Sin embargo, el proceso judicial se mantuvo dentro de los límites de la evidencia. Las sospechas no sustituyeron a las pruebas. Mientras el mundo discutía responsabilidades, Elizabeth y sus hijos enfrentaban una realidad completamente distinta. Fueron trasladados a una clínica especializada. Allí permanecieron durante meses, recibieron atención médica, apoyo psicológico, acompañamiento constante. El objetivo no era solo la recuperación física, era la reconstrucción de una vida. Aprender a decidir, aprender a confiar, aprender a habitar el mundo. Para los hijos que habían vivido en aislamiento, todo era nuevo. El cielo, los espacios abiertos, las personas, el concepto mismo de libertad. El proceso fue lento, no lineal, pero necesario. Con el tiempo se tomó una decisión fundamental: cambiar sus identidades. No como una forma de ocultamiento, sino como protección, para evitar la exposición constante, para permitirles una oportunidad de vivir sin ser definidos por el caso. Elizabeth eligió el silencio público, no dio entrevistas, no buscó protagonismo, no reclamó atención. Eligió la privacidad. El sistema judicial había cumplido su función, pero el impacto del caso no terminó con la sentencia. Dejó una pregunta abierta que aún resuena. ¿Cómo pudo existir algo así durante tantos años sin ser detectado? En el próximo capítulo cerramos esta historia, no solo con hechos, sino con reflexión, con las consecuencias y con lo que este caso obliga a mirar. El caso había terminado en los tribunales, pero no en la vida de quienes lo sobrevivieron. Tras la sentencia, Joseph Fritzl fue trasladado a una prisión de alta seguridad donde cumpliría cadena perpetua, sin beneficios, sin revisiones anticipadas, sin posibilidad de regresar a la sociedad. Para el sistema judicial, el proceso estaba cerrado. Para Elizabeth y sus hijos,
Apenas comenzaba algo completamente distinto. Durante meses permanecieron en un entorno clínico protegido. No era un hospital común. Era un espacio diseñado para acompañar procesos de reintegración profunda. Cada decisión cotidiana, salir, elegir, hablar, debía ser reaprendida. El mundo exterior no era familiar, era abrumador. Elizabeth tuvo que descubrir quién era fuera del confinamiento. No como hija, no como prisionera, no como parte de una historia pública, sino como persona. Sus hijos también enfrentaron caminos distintos. Algunos habían crecido sin conocer el cielo. Otros habían vivido en la misma casa donde todo ocurría, sin saber la verdad completa. Todos, de una forma u otra, cargaban con una historia que no eligieron. Por recomendación de especialistas y autoridades, se tomó una decisión clave: cambiar sus identidades. No fue una huida, fue una medida de protección. La exposición mediática había sido intensa, el interés público constante, pero la prioridad era permitirles una vida sin ser perseguidos por el pasado. Desde entonces, muy poco se sabe de ellos, y eso no es una falla del sistema, es una elección respetada. Elizabeth nunca buscó reconocimiento, nunca intentó contar su historia desde un lugar de espectáculo. Eligió el silencio como forma de cuidado. Con el tiempo, el caso dejó de aparecer en los noticieros, pero no desapareció de la memoria colectiva. Porque más allá del crimen, dejó preguntas incómodas. ¿Cómo puede el horror convivir durante décadas con la normalidad? ¿Cómo el control puede disfrazarse de autoridad? ¿Cómo el silencio, muchas veces, no es ausencia de sonido, sino ausencia de preguntas? Este caso no habla solo de un hombre, habla de estructuras, de dinámicas familiares, de miedo, de obediencia, de cómo una verdad puede permanecer oculta cuando nadie se atreve a mirar más allá de la superficie. También habla de resistencia, de una mujer que sobrevivió a lo impensable, que protegió a sus hijos en las condiciones más extremas, que cuando tuvo una oportunidad, eligió hablar para salvar una vida. No hay cierre perfecto para una historia así. No hay final que compense los años perdidos, pero hay algo que permanece. La obligación de no ignorar las señales, de no normalizar el control, de no confundir silencio con tranquilidad, porque a veces el peligro no viene de afuera, no grita, no rompe puertas. A veces simplemente vive en casa. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar con respeto. Este espacio también es para reflexionar. ¿Qué es lo que más te impactó de este caso? ¿Crees que pudo haberse evitado? Te leo en los comentarios.